vamos a leer estos comentarios para que nuestras compañeras del grupo focal den su opinión. Son algunas citas textuales de las lecturas. También les quisiera aportar, pueden levantar su mano. El primero dice: el aprendizaje cooperativo no es solo una técnica educativa para mejorar el logro de los alumnos, sino también una forma de crear un ambiente alegre y social en el aula, que produce beneficios en una amplia gama de situaciones afectivas e interpersonales. A ver, por ahí, ¿qué opinas al respecto? Pues que está lo cierto, porque también, o sea, al estar en conjunto, aparte de que aprendes, pues socializas con los demás, vas conociendo más a las personas, y como que hace y como que más estrecha las relaciones contigo. Yo le puse el final de la lectura. Que el propósito de los grupos de aprendizaje cooperativo es fortalecer a cada miembro individual, es decir, que los alumnos aprendan soltándose, alimentándose, felicitándose unos a otros con desempeño en aprendizaje. ¿Cómo alguien va a trabajar en una comunidad? Bueno, los está preparando para trabajar porque en una comunidad ese tipo de aprendizaje cooperativo. ¿Alguien más? De que debe ser un ser social, emocional y afectivo. Si no, el niño que no desarrolla esas tres habilidades o conocimientos no puede lograr una buena integración. Sí, bueno, siguiente punto. Si el aula es cambiada de manera tal que se enfatice la cooperación, mediante la competencia y que los niños con dificultades de aprendizaje puedan hacer aportes significativos al éxito de un grupo cooperativo, es probable que aumente el grado de aceptación de tales alumnos. ¿Qué opinan ustedes? Sí, no sé, sí, porque si cambiamos el modo de las actividades, no tanto en que compitan, de que yo sí puedo y tú no, y que integrar con dificultades de aprendizaje, que ellos también sienten que pueden algo. Que colaborativo para que unos aprendan de otros y así se va. Dice, las investigaciones sobre el aprendizaje cooperativo y las relaciones entre los alumnos de rendimiento normal y los que tienen dificultades muestran en general que este tipo de aprendizaje puede ayudar a superar la carrera, que Relacionarse con los demás niños, generar un clima de confianza, ayudar a superar las emociones, las cuales son como se sienten incómodos o tienen miedo que los demás compañeros se burlen de lo que ellos opinan, y mediante esto pues ya valoran el trabajo que realizan ellos mismos y el de los demás. yo pienso que sí, porque cuando hay dificultades entre los alumnos, pueden trabajar de manera conjunta para cooperar y llegar a un mismo fin, y así se permite en cierto modo una socialización entre los estudiantes. Conformar otros equipos distintos a los equipos iniciales donde se integren estudiantes que hicieron el estilo de la misma clase. Leer y comentar los pensamientos expresados en el programa de educación preescolar 2004, que a continuación se presentan e identificar la relación que existe con los planteamientos de los autores realizados durante este eje temático. Las niñas y los niños aprenden su interacción con sus padres. En la educación preescolar existen formas de intervención educativa que se basan en concepciones desde las cuales se asume que la educación es producto de una relación entre los adultos que saben. En el aprendizaje de las niñas y los niños al respecto se señalan dos nociones: los procesos mentales como producto del intercambio y de la relación con otros, y el desarrollo como un proceso interrelativo y conectivo, en el cual los niños participan activamente en un mundo social lleno de significados definidos por la cultura en la que se desenvuelven. Cuando los niños se enfrentan a situaciones en las que simplemente escuchan y siguen instrucciones para realizar una actividad determinada, se limitan las posibilidades de ejercicio de operaciones mentales, de comunicación con ideas y de estrategias espontáneas que les permitan probar soluciones e intercambiar puntos de vista. Por el contrario, en situaciones que imponen retos y demandan que los niños colaboren entre sí, conversen, busquen y prueben distintos procedimientos y tomen decisiones, se ponen en juego la reflexión, el
el diálogo y la argumentación, capacidades que contribuyen tanto al desarrollo cognitivo como del lenguaje. Eso es un ejemplo que nosotros decimos. ¿Alguien puede comentar respecto a ¿qué escribieron ustedes acerca de eso? Al respecto sobre el trabajo colaborativo. Entonces ahora entonces, ¿qué quieren opinar al respecto conforme a la lectura? En este sentido participa en la construcción del yo y en la construcción de otros, de nosotros. La interacción entre los niños tiene un valor fundamental en la experiencia en los primeros años de vida. La interacción de niños en pequeños grupos permite negociaciones y dinámicas más frecuentes, interesantes, productivas y diversas. Bueno, yo quiero hacer un comentario respecto también de lo que mencionaba la lectura. Nos dice aquí lo del ver que muchas veces que nosotros nos enfocamos en que nosotros somos los que sabemos y los niños son los que no saben, y por eso no les queremos dar el papel o queremos propiciar en el aula el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, porque nosotros pensamos en que el niño no va a poder, limitamos sus capacidades a decir, no, es que ellos no saben, ellos van a aprender de mí, yo soy lo que les voy a dar el conocimiento, y eso no es así. Nosotros es como decía otra lectura, nosotros nada más queremos hacer el papel de dirigir lo que los niños todo mecanizado hagan lo que nosotros decimos, y no ellos por su propia cuenta, ponernos en trabajo, propiciar realmente lo que es la colaboración, ellos pueden poner en práctica, o sea, desarrollar muchas capacidades cognitivas, porque ahí pues, se relacionan, argumentan, observan, entienden sus puntos de vista, todos estos procesos